Se ha aprendido también que la serenidad y la impasibilidad circundan al hombre solo en el caso de que no frustre su deseo y de que no vaya a parar en lo que es objeto de su rechazo, aparta de sí totalmente el deseo y se pone encima de él, y se sirve del rechazo solo en lo que depende de su albedrío. Voy a desglosar. ¿A qué se refiere acá? El que progresa, en definitiva, aprende del pasado de los filósofos que lo importante es desear los bienes y rechazar los males y ser, por supuesto, indiferente a los indiferentes. Esto de desear los bienes y los males entra en la categoría como canon del estoicismo de que el bien y el mal es moral. Voy a hacer como para los que estén mirando esto por primera vez, el bien y el mal es moral en el sentido de que lo único que nosotros podemos controlar son aquellas cosas que son nuestros procesos de la voluntad, los procesos volitivos. El resto, como no lo podemos controlar o está más allá de nuestro ámbito de acción, por ejemplo, sacarme el quino, el loto o no, que mi auto sea hermoso y que nunca lo choquen, o que yo vaya a vivir por siempre, o que mi fortuna esté bien cuidada en un banco, o lo que sea, son cosas que están fuera de mi control. Por tanto, poner mi felicidad o pensar que gracias a cosas externas a mi voluntad yo voy a ser feliz es un error. Y en este capítulo dice, se paga muy caro. Se paga muy caro. ¿Cuál es el precio? El coste es la serenidad y la impasibilidad. Y nuestra felicidad. Tres grandes categorías. Entonces, ¿cómo mantenernos cerca de nuestra felicidad, impasibilidad y serenidad? Dice, perseguir la virtud, progresar hacia la virtud. Recordemos que virtud se refiere a excelencia de carácter. Virtud es la palabra latina de arete, que es la palabra griega. Arete es excelencia de lo que uno puede llegar a ser. ¿Qué es lo que uno puede llegar a ser? Un sujeto racional que usa la razón primero que todo y intenta usar la razón para hacerle bien al mundo. Muy en breve, este uso de la razón se refiere a administrar, como dije, los asuntos de nuestra voluntad. Entre ellos, vamos a verlo, tres ámbitos, pero uno de ellos, los que ya hemos visto en otros momentos, los juicios. ¿Qué son los juicios? Cosas que uno cree del mundo y que separan en el mundo cosas buenas de malas. El estoicismo te dice, uno se confunde, son estos juicios, comillas, podrían entenderse como enfermedades del alma. Uno que quiere ser hermoso siempre, por ejemplo. Tú no puedes ser hermoso siempre. O quiero tener la belleza de cuando tenía 22 años. Es imposible, porque vas a cumplir 23, 24, 35, 85 y se te van a caer los dientes. O sea, es así. Quiero tener buena salud eternamente. Pues no puede, es un juicio equivocado, porque piensa que lo bueno es tener salud. Lo que dice el estoicismo es, no, amigos, lo bueno es tomar buenas decisiones. Y estas buenas decisiones tienen dos componentes. Uno, leer la realidad tal como es, o sea, tener una buena lectura del mundo, y al mismo tiempo, desde esta buena lectura del mundo, tomar buenas acciones correspondientes a esa lectura del mundo. Buena, correcta lectura del mundo. Bueno, estoicismo en tres frases, pero eso. Dice, ¿por qué dice Epicteto? Esto de que hay que renunciar a las cosas que no están dentro de nuestro control. Dice, porque el deseo, y hay un tema muy desarrollado en la literatura, de que el deseo trae consigo la promesa de que puede ser satisfecho. Y si uno lo piensa, no sé, el tipo que quiere más autos, digamos, o más dinero, ¿cuál es el límite de cuánto dinero puedes tener? Quiero más admiración. ¿Cuál es el límite real de la admiración? O por otra parte, ¿qué es la admiración? Bueno, el filósofo, por así decirlo, quien aprende el arte de vivir, se da cuenta de que estos juicios, estas dimensiones del vivir y los juicios sobre ellas, el cómo nos relacionamos con uno mismo, cómo me relaciono con otro, cómo me relaciono con la naturaleza, uno, en esta relación que establece con cada una de esas dimensiones, hay juicios que pueden ser correctos o equivocados. Bueno, al tener juicios equivocados, al perseguir cosas falsas, por así decirlo, uno está pensando que este deseo, como dije, este deseo puede ser satisfecho. Entonces, volviendo al asunto,
si el deseo desea algo que no puede ser satisfecho, digamos que estoy enamorado de, no sé, ¿quién puede ser? Cuando los adolescentes, por ejemplo, se enamoran de Lenny Kravitz o de mi hermana está enamorada de, ¿cómo se llama? Paolo Meneguzzi, la edad, pero el año es irracional, no tiene sentido. Me acuerdo cuando la gente gritaba, cuando veía a los Beatles y se desmayaba de emoción. Esto es irracional. El tipo que quería ser famoso y le pegó un balazo a John Lennon, por seguir el ejemplo de los Beatles. Irracional, no tiene sentido. Bueno. Y el problema es esta promesa, de que el deseo te promete que puede ser satisfecho. Y esta promesa es falsa. Y así también el rechazo, el miedo, la oposición, etc., trae la promesa de que si esquivas aquella cosa que te da miedo o que no quieres enfrentar, pues las estás esquivando realmente. Y no es así. El rechazo a la muerte es irracional. La muerte siempre te va a pillar. La muerte, el rechazo a la, no sé, a la enfermedad, puta, está fuera de nuestro control. Podemos enfermar en cualquier instante. Entonces, lo que dice Epicteto es, si se rechaza o se desea algo que no depende de uno, pues uno incurrirá en errores y será desdichado. Y por el contrario, si es que uno se da cuenta de que lo único que depende de uno es el carácter, como dijimos, la virtud, el arete, la excelencia de quien uno puede llegar a ser, en otras palabras, ser sabio, y como dije, la sabiduría es esta lectura del mundo y una sabiduría práctica, que es cómo hacer un uso correcto de las cosas que yo veo o interpreto. Si uno apuesta a la virtud, esta virtud siempre hace una promesa verdadera, que es la apuesta de él. Y te promete felicidad, impasibilidad y serenidad. Aquí, luego de esto, desarrolla el texto y te da un ejemplo de una ridiculez. A mí me parece muy interesante. Dice, ¿cómo sabremos que estamos progresando hacia la virtud? Dice, bueno, pues busquemos la virtud allí donde radica. Suena como elemental, pero el ejemplo que da es aquel que dice, yo voy a ser deportista, cuando tú le dices, oye, muéstrame tu fuerza para la que entrenas, y él te apunta a las pesas, lo que está diciendo es, mira, con esas pesas yo me voy a entrenar o estoy entrenándome. Yo no debería decir, no, amigo, no te estoy preguntando por las pesas. Lo que estoy preguntando es, ¿qué haces con las pesas? Entonces muéstrame tus músculos. Y Epicteto dice, y esto mismo pasa con los académicos que leen y leen y leen y leen, y Epicteto viene y les pregunta, oye, ¿dónde está tu virtud? ¿Dónde está tu progreso en la virtud? ¿Dónde está tu progreso? Ah, pues en todos estos libros de Crisipo que ya me leí y los puedo recitar de memoria. Y Epicteto es muy, muy sarcástico. Dice, ah, genial, qué bueno, ¿no? Mira cómo progresas. Un alumno dice, bueno, ¿por qué eres tan malo con él? Bueno, porque no es así, uno no puede progresar leyendo libros. Uno progresa en la práctica, ejercitando la práctica. Ese es el centro de este capítulo. Lo que uno busca es la virtud, y la virtud se aprende, y ahí viene, en la práctica, pero una práctica dirigida. No lo dice en este capítulo, lo dice en otro que es el arte de vivir, como un pintor. Cuando el pintor quiere aprender a pintar o dibujar, lo que sea, uno ejercita, y este ejercicio no es al azar. Uno ejercita con cierta teoría o ciertos elementos para entender tu ejercicio, tu práctica. Entonces cuando yo digo, bueno, voy a aprender perspectiva, aprendo perspectiva, hago un ejercicio y miro mi ejercicio con mi perspectiva. ¿Voy avanzando o no? ¿Hay progreso? No. Bueno, se hace de nuevo. O estoy retrocediendo, pero por lo menos tengo una teoría que me permite leer mi práctica. De eso se trata este capítulo. ¿Dónde está el progreso? No en las pesas, sino en el ejercicio de las pesas. ¿Dónde está tu ejercicio de la virtud? No en los libros, sino en cómo usas los libros para aprender. En otro lugar también lo dice. La oveja no le muestra al pastor lo nutritivo que es el pasto vomitando, sino haciendo lana. Y claro, ¿en qué consiste esta virtud o este ejercicio de la virtud? Y Epicteto es muy claro, hasta donde entiendo, es el inventor de estos tres lugares
pero que es muy canon, o sea, tiene sentido, esto es como central en el estoicismo. Estos tres lugares, la disciplina del asentimiento, del deseo y de la acción. No los voy a explicar porque es un poco más largo, pero si gustan después podemos comentarlo. Entonces, eso de encierre. O sea, los nombro y si quieren los exploramos, pero disciplina del asentimiento, claro, Pierre Hadot lo llama, Pierre Hadot lo saca de Epicteto, por supuesto. Es quien acuña estas tres disciplinas. Epicteto les llama topoi, lugares. Eso tengo. Alguien comentó sobre Pierre Hadot. ¿Lo viste? Sí, lo voy a leer. Por eso, Pierre Hadot dice, por eso las declaraciones o discursos o disertaciones de Epicteto, relatadas por Arriano, recuerdan sin cesar a los auditores del filósofo que esta disciplina no consiste en la habilidad dialéctica o de la belleza del lenguaje, sino en la manera en que se vive la vida cotidiana. Ser filósofo no es haber recibido una formación filosófica teórica o ser profesor de filosofía. Es, después de una conversión que opera un cambio radical en vida, profesar un modo de vida diferente al de los no filósofos, me imagino que sigue la cita, o a los legos, o a los necios, también dice Epicteto a veces, gran palabra, los necios. Yo tengo una pregunta sobre... que tengo unos apuntes sobre epicureísmo Vos dale. y hablan sobre algo que se llama deseo natural, que sería comida, la sed y el refugio. En el estoicismo estos deseos estarían contra la naturaleza porque son indiferentes. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque para el estoicismo tener refugio o no, por ejemplo, es un indiferente. Entonces eso me confunde. El tener agua o no es un indiferente. Está bueno. Si lo respondemos desde Epicteto únicamente, Epicteto diría, este es el 4, en el segundo diría, uno debe preferir lo que es racional y lo que es racional es natural. Y cada uno debe tomar decisiones de qué preferir, según estas dos categorías. El valor de las cosas intrínseco y tu persona o quién uno es, los roles que uno ocupa. La dignidad, traduce esta Paloma Ortiz Gómez, Paloma Ortiz García, Paloma Ortiz García. Y sigue la cita y dice, entonces uno debería escoger, por ejemplo, la sed o no la sed, el comer o no comer, o el techo o el no techo, siempre que sea racional y que sea acorde a la naturaleza, pero eso solo lo hacemos porque no podemos leer lo que la providencia nos destina. Si uno pudiese leer lo que la providencia nos destina, uno aceptaría todo lo que viene, porque no tiene su razón sincronizada con el cosmos. ¿Y cómo? Y da el ejemplo del pie. El pie en aislamiento debería estar limpio, con las uñitas cortas, no sé, algo de ejercicio, un pie debería estar bien, cuidado, ¿no? Entonces, pero si uno lo incorpora, pero es un pie aislado, pero el pie incorporado al cuerpo, van a haber veces donde el pie va a necesitar cruzar por las espinas, embarrarse, incluso amputarse, dice Epicteto. Ouch. Claro, entonces, aquí a los epicuros, claro, yo creo que tiene mucho sentido lo que dice Epicuro. En el fondo los llama, es lo que llamaría, no sé, si no es que Malinowski, pero puede que no. Tiempo que lo leí tiempo atrás, pero en el fondo era como ciertas funciones elementales del ser humano, de las sociedades que deben ser cumplidas. Por ejemplo, el alimento, el cobijo, la entretención, el sexo, la organización como del territorio, etcétera, hay como los universales de la humanidad. Entonces uno diría, ¿hay deseos universales que deben ser satisfechos? Claro, o sea,
Epicuro tiene razón. O sea, debemos comer, debemos beber y debemos cobijarnos de los elementos. O sea, sí. Epicteto, claro, diría, no, pues amigo, de pronto es necesario no comer. Digamos, estás en una huelga de hambre. Es necesario. Tú juzgas necesario hacer una huelga de hambre para vencer a tu enemigo. Entonces, no es un indiferente, oh, es un indiferente preferido o dispreferido dependiendo de las circunstancias en las que estás. Aquí podemos traducir circunstancias, roles, la persona, dignidad, hay un debate enorme que podemos explorar. Claro. Que también lo que hace Epicuro justamente también hace esa división del deseo en necesario e innecesario. Entonces, si yo quiero tomarme una Coca-Cola, estoy mal, porque es un deseo muy específico. No, lo Es, que hace es Epicuro innecesario. es lo natural. Los deseos son naturales, no naturales, necesarios e innecesarios. Claro. Pero en cambio, Te falta una columna. sí, o sea, me refería como que lo natural lo dividía como necesario y innecesario. ¡Ay! El punto es que si yo me digo a mí mismo quiero satisfacer mi sed, ahí estoy más libre. Con ese juicio puedo tomar todo lo que me reciban en el banquete o que me den, o agua. Es que claro, sin duda estamos discutiendo filosofías que tienen 2000 años, pero hoy en día, claro, yo le preguntaría al epicuro de turno si es equivalente una Coca-Cola al agua. Y quizá el epicúreo diría, mira, en la ignorancia de cómo se hace la Coca-Cola, prefiero el agua. Pero si uno le explica que está deseando algo que le va a hacer mal después, el epicúreo diría, puta, en verdad no quiero Coca-Cola, quiero agua, es mucho más sabio, me estoy ahorrando muchos problemas y dolores, y lo importante es vivir sin dolor. Es un gran punto. Dejarían de comer sal, por ejemplo. O sea, si un experto viene un nutricionista duro y te diría, bueno, la sal de verdad te hace daño, o la harina, la sal, la cocaína y el azúcar, las 4 polvos malos. Evítalo, evítalo. Y si los evitas ahora, te ahorras enfermedades de aquí a 20 años. Un breve falta de placer por una enorme falta de dolor. Falta de dolor todo el rato. Viva. Yo a eso añadiría que los epicuros no tienen una lectura del cosmos como un todo ordenado. Que sí está presente en el estoicismo clásico y uno puede ver como sus reflejos o ecos en el estoicismo moderno. Porque esto de que Epicteto dice que el pie debe dolerse porque tiene sentido para el todo, es una gran apuesta a como a este sentido global de la realidad. Y claramente, si yo leyera al mundo y viera que Dios me encarga sufrir por, no sé, salvar la humanidad y replicar la vida de Cristo, en un absoluto delirio tremens, puta, ¿le haría caso? Si le haría caso, Dios, es Dios quien me lo dice, tiene sentido. Hay un sentido macro, el cual los epicuros no les importa, no se meten. ¿Para qué? Sí. La otra diferencia que me parece interesante es el tema de la aponia, que es como no tener dolor físico. En cambio, en el estoicismo eh, podemos estar con dolores, podemos estar enfermos y aún así podemos alcanzar la ataraxia. Sí, así es. Algo más del 5, por ejemplo, esto o sea, del 4. Yo quisiera subrayar algo, que está muy bueno esto de debatir qué es qué, dónde está Dios, y todo. Está bueno, pero Epicteto, no sé, página por medio, nos dice, cabros, esto está bueno, pero no es relevante para la práctica. Lo importante es acrecentar nuestra voluntad. Hacer estos 3 ejercicios que si tuviera que resumir es como darse cuenta de qué es lo que deseamos y si vale la pena desearlo,
darnos cuenta de qué es lo que el mundo nos dice sobre las cosas, por ejemplo, mi ropa, mi peinado, la forma de mis dientes. Así como si alguien me mira y dice, oye, tus dientes son chuecos. Claro, yo voy a decir, puta, ¿está diciendo algo verdadero? Sí. ¿Por qué me voy a ofender? Si así soy yo, si mi nariz es, no sé, con esta tonterita. Así soy. No he de sufrir por ello. Y tercero, entonces, uno, ¿qué vale la pena perseguir y no perseguir, o rechazar y no rechazar? ¿Le hago caso o no a lo que el mundo dice que es? Y tercero, ¿para qué hacer las acciones? ¿Cuál es mi objetivo último? Típicamente, uno quiere satisfacer sus necesidades cortas, quiere placer, quiere prestigio, quiere, bueno, etc. Y en la práctica Epicteto dice, puta, uno lo que debería perseguir en la práctica, uno debería, en un segundo, uno debería perseguir es hacerle bien al mundo. Hacerle bien al mundo. Buscar la armonía en estas tres grandes dimensiones. Con uno mismo, con tus pares o sociedad, y con el medio ambiente. El entorno o la naturaleza, y si sos religioso, pues con Dios. Eso sí significa no tener contradicciones internas, no tener dos juicios opuestos. Quiero ser bello y quiero, no sé, vivir eternamente. No tiene sentido, son cosas que o sea, no solo son falsas, sino porque si eres bello, por ejemplo, te vas a meter, no sé, mucha cirugía, y la cirugía te puede hacer daño, puedes morir, ¿cachai? Son como asuntos contradictorios. Luego, con la sociedad, intentar no entrar en conflicto con tu familia, tus amigos, tus hermanos, tu comunidad como barrio, intentar colaborar con ellos. Y tercero, hacerle bien al mundo como todo, tanto a Dios como a la naturaleza. Bueno, al Dios si eres religioso, pero el gran ejemplo que se me ocurre es cuando la gente se dio cuenta de que el plomo en la benzina le hacía daño al medio ambiente y decidieron sacarle el plomo. Después de mucho litigio, los gringos dijeron, el plomo es contaminante, no queremos plomo en nuestra benzina. O los fluoroclorocarbonos de los sprays de los 90, que están destruyendo la capa de ozono, todos se dieron cuenta de que la razón, que es la evidencia científica, les permitió decir, cabros, nuestra industria es destructiva, y como estamos, y este productito pequeño está destruyendo la capa de ozono y nos va a matar a todos. Estamos en contra de la naturaleza. Entremos en armonía con ella. Bueno, prohibamos los fluoroclorocarbonos. Dice Leónidas, chicos, y el hecho de tener un proyecto por desarrollar y que vale un deseo, es que ahí hay un tema. Está bien, o sea, sí está bien. Lo que te diría el estoicismo es, uno siempre tiene que tener proyectos. Es con el El arquero, estoicismo ¿no? no es sí, el estoicismo no es una filosofía de estarse quieto. Uno, no sé, Epicteto en otro momento dice así como, ¿quieres demostrar lo bueno que sabes tu filosofía? Bueno, ten un hijo, ten familia, ten una casa y cásate. O sea, vive una vida. No, nadie nos pide que seamos ascetas y vivamos en el no hacer proyectos. Esto no es daoísmo. O que dice como el emperador del universo no hace nada porque entra en el flujo cósmico del universo. Como que uno está ahí en la sintonía total. No. El Wave. estoicismo dice, claro, y te diría, sí, flaco, que este es un proyecto, pues desarrollalo. Y sin embargo, comprende dónde poner tu deseo. El deseo es ser, por ejemplo, aquel que empieza un proyecto, desarrolla un proyecto y si fracasa el proyecto puede resistirlo. Ser la persona. Por ejemplo, yo estoy escribiendo ensayos, por ejemplo, que quiero publicar eventualmente. Pero yo no estoy buscando publicarlos, no, mi objetivo principal no es publicarlos. Mi objetivo principal es ser el sujeto que puede escribir cosas publicables. Porque la publicación va a salir sola, si es que soy el sujeto que produce las publicaciones. Sí, es una... Y esa es la gran diferencia entre las éticas de la virtud, que tienen que ver con el carácter, con las éticas utilitaristas o del deber, que tienen que ver con la acción o tienen que ver con el resultado de la acción. Y ese es el mapa burdo, ¿cierto?, de la ética. ¿Equivale a un deseo tener un proyecto para desarrollar? Sí, pero no es malo. No es malo desear ser el sujeto que quiere tener proyectos.
no sé si malo la palabra, pero equivocado podría ser poner toda tu felicidad y tu identidad en aquel proyecto que estás levantando. Por ejemplo, si este canal de estas clases fracasa, bueno, fracasarán. ¿No? Es parte del riesgo, es parte del riesgo. Pero mi parte es preparar las clases, estudiar, preparar, etc. Sí, yo lo veo como que el estoico transforma el deseo en objetivo. Está como esa frase de Séneca del barco, ¿cómo es? La de... Ayúdame, Alfonso, se me olvidó. La del que no hay viento que Sí, favorezca un barco que no sabe a dónde va. ¿A aquel dónde? que, Claro, aquel que no sabe a qué puerto se dirige, aquel barco que no sabe a qué puerto se dirige, ningún viento le es favorable. Sí. sí, porque si yo, mi deseo es terminar mi carrera, pero deposito mi felicidad y mi autoestima en ello, Sí, si por las cosas de la vida no lo consigo, probablemente me pueda dar depresión. sí, Pero o todos si, los cabros, si me enfoco sí. en los esfuerzos, en lo que depende de mí, eso no va a pasar. Entonces, yo creo que ahí está la diferencia. Igual, no está mal, por ejemplo, mi objetivo es terminar la carrera, está bueno, pero y eso implica estar consciente de cómo es tu universidad, digamos. Por ejemplo, si es que tu universidad está entrando en bancarrota, y eso se sabe, no sé, 2 años antes, entonces uno dice, ah, bueno, voy a cambiar de universidad. Claro. Como pasó en la Universidad de las Américas, o del Mar, o no me acuerdo cómo se llaman, pero esa. O irme a un lugar, por ejemplo, sé que va a estar difícil, bueno, me voy a un país donde sea gratis estudiar. Entonces, Sí. eso, O depositar la felicidad en tener pareja. Eso sí que terrible. sí, la apuesta que hacemos todos igual. Claro, hay que moderar y bastante difícil. Sí, eso. La siguiente, quinta. Quinta. Quinta, contra los académicos. Breve. Recordemos que los académicos en un tiempo estuvieron gobernados por los escépticos. ¿Sí? Con los académicos hay como épocas. Son típicamente, por supuesto, la escuela de Platón. Pero estuvo gobernada por los escépticos. Entonces, eso es lo que dice en la cita de abajo. Eh, Académicos, bueno, lo que se refiere es que hay tipos de personas que, mira, si tengo que hacer en una sola frase es, si es que la persona no quiere entender razones, no vale la pena seguir conversando con la persona. Eso en resumen. Porque si la persona no se deja convencer ni por falta de argumentos, ni por el talento del expositor, sino que es por obstinado, Epicteto dice, abandona la discusión. Porque puede que sea un obstinado intelectual, es decir, no ve lo evidente o no cede en los puntos de disputa, o es un obstinado moral, es decir, que no tiene respeto y donde ve el error no lo enmienda, sino que es obstinado porque le gusta su verdad. Y a eso le llama él necrosis del alma. No confundamos tosudez con fortaleza. Eso en resumen. Va a ser la corta. ¿Sí? ¿Eso? Buena, Diego, concentración. Pam, pam, pam. Pero es que estaba coordinándome, que me tengo que ir. Acuérdate que te dije. Sí, pero en una hora. No sé a qué hora me tengo que ir, Alfonso. No está en mi control. Aguante. ¿Sigo? ¿El 6? Ya. 6. Sobre la providencia. Gran tema. Recordemos que una de las categorías que sirven para entender esto es la de physis, ¿no? La de physis es la palabra griega que uno en latín se tradujo por natura. Por natura uno entiende lo nacido. Es como que hay nat, no me sé la etimología, pero está como lo que ya está dado, lo que ya está aquí. En cambio, physis se refiere a como lo que está emergiendo.
lo que está creciendo, lo que se impulsa. Hay un aspecto dinámico en la categoría. Entonces puede entenderse como crecimiento, pero también lógica con lo que crece, la fuerza con la que crece, pero también fuerza con la que se hace actuar a cada una de las cosas, actuar y comportarse, en definitiva, ser como se es. En Aristóteles existe una distinción de los diferentes tipos de criaturas, y las ordena como en grados de complejidad y una jerarquía. Entonces están las que solo sienten, por ejemplo. Solo sienten, digamos, las plantas, pero solo sienten, están las que sienten y oyen, o sienten y ven. Entonces, y esas están un poco más arriba, que son todos los animales. Y luego están los que sienten, ven, oyen, gustan y también piensan. Y estamos nosotros. Entonces, lo que aquí Epicteto desarrolla es que, si bien el ser humano puede ver y oír, dice, si uno es ciego o no ve, eso, comillas, si lo vemos aislado, estaría en contra de su naturaleza. No está cumpliendo todas las posibilidades, o el arete que dijimos, el arete de un caballo, el gran ejemplo, el arete de un caballo es ser rápido, ágil, liviano, disciplinado, etc. Entonces, si uno es ciego y sordo, entonces, o perdió audición, no está cumpliendo con su naturaleza de forma aislada. Pero, dice Epicteto, si uno lo mirase desde lo macro, este cosmos completo también tiene una fisis, también tiene una lógica de funcionamiento. Entonces, uno podría decir que esta persona que es ciega no está de acuerdo a la naturaleza, pero uno también puede decir que, si lo miramos desde lejos, que esta persona sea ciega es de acuerdo a la naturaleza, ya sea porque hay un plan divino, la providencia, ya sea porque la suerte lo dio así, el destino, ya sea la necesidad, otra categoría, ya que tuvo un accidente y lo derivó en que tuviera ceguera, etc. Hay un asunto de que está en nuestra naturaleza, que la providencia nos entrega esta naturaleza nuestra, hacia donde, que nos permite que esta fisis, en el fondo, esta forma de crecer, de aumentar nuestro vigor para florecer, nos entrega la razón como a los 14 años. Eso es lo que dice la teoría del estoico, o sea, el estoicismo. Con los 14 años se nos entrega la razón, y usando esta categoría de la oikeiosis, que es la apropiación, uno, cuando es niño, se apropia sus nutrientes más básicos. Comer, jugar, intenta como tenerlo todo, pero a los 14 años tu mentalidad crece, desarrollas la razón y te das cuenta de que no solo necesitas alimentarte y tener sexo y vivir, sino que también necesitas apropiarte de otras cosas que son más nutritivas aún para llegar al desarrollo último de quién eres. Entre ellos, por supuesto, la razón, pero también necesitas tener un entorno sano, una comunidad que te acoja, una polis que te permita florecer. A estos elementos, Epicteto dice, oye, a la providencia entonces se le reza, se la alaba, dice. ¿Y cómo? Comprendiéndola y agradeciéndola. ¿Por qué? Porque estas son capacidades del alma. ¿Sí? Porque quien no la comprende no verá lo increíble que es la fisis, que todo está ordenado, y si no le agradece, bueno, no va a poder gozar de este vínculo, como dirían los cristianos, como de la gracia, ¿no? El comprender la voluntad divina y participar de ella, agradeciendo. No voy a continuar, pero en este capítulo también desarrolla esta idea de, ¿existe Dios? Y él dice, bueno, es evidente que sí. Todas las cosas coinciden entre ellas, todas se vinculan. Es como la espada y la vaina de la espada. Como lo que decía Diego el otro día, esto del relojero. Epicteto ya lo decía 2000 años atrás. Por último, creo importante de este capítulo subrayar, que a los animales los hace
habla de esto de las impresiones. Las impresiones tienen que ver con lo que yo percibo del mundo. Uno le incorpora un juicio a esas cosas y obtiene una emoción o una forma de experimentar ese mundo. Lo que dice Epicteto es que hay los animales, al no tener razón, ellos hacen uso de sus impresiones, las utilizan, es decir, veo que es de noche y puedo saber que no voy a ver, veo que hay fuego y le puedo temer, escucho un disparo, entonces voy a huir de quien emitió ese disparo. Eh, Hacen uso de las impresiones, pero nosotros como humanos podemos comprender las impresiones. Y eso es un paso más adelante y esa es la razón finalmente. Lo que nos permite administrarlas y decir, oye, si hay un disparo, voy a temerle o no temerle. Es de noche, significa que eso es peligroso o no es peligroso. ¿Soy yo el que está proponiéndole un juicio a la noche de que es peligrosa? ¿O es que la noche sí está peligrosa? Y ahí, muy aristotélico, de nuevo, divide como los que hacen uso de las impresiones, que son los animales, con ellos se hace queso, o se usan para arar, tienen funciones en este gran cosmos, donde el humano está en el centro. Esto es absolutamente, no tiene cabida en el día de hoy, pero es interesante verlo como imagen de época. Y nosotros, como hacemos uso de las representaciones y comprendemos las representaciones, somos capaces de discernirlas. Dice, somos espectadores e intérpretes. Es decir, comprendemos e interpretamos estas impresiones. Para cerrar, por eso es una vergüenza para el hombre empezar y acabar donde los animales, lo que dije, el joven que no tiene uso de razón y quiere sexo, comer, violencia, etc. Dice, mejor empezar allí, como los animales, pero acabar donde acaba nuestra naturaleza. Esta acaba en la contemplación, comprensión y conducta acorde con la naturaleza. Fijaos, pues, no sea que os muráis sin haber visto esto. Porque, nada, no voy a continuar, pero hace un ejemplo de una estatua de oro donde todo el mundo no puede morir sino antes verla, y dice, oye, pero la realidad es increíble, el cosmos es hermoso, y todos ustedes quieren ir a ver esta estatua, como si valiera la pena. No, vale la pena mucho más comprender la realidad toda, o acercarse a esta, como dije, esta gracia, la categoría cristiana, que no cabe aquí, pero sirve para ilustrar. Más vale comprender lo hermoso de la sincronía del cosmos que estar ahí peleándose por ver una estatua. Y usa la idea de la estatua por un caso muy práctico, que es, como todo el mundo quería ver la estatua, era muy difícil verla en la práctica, porque iba a llover, la gente iba a empujarse, sudar, iba a tener un mal día, va a ser difícil, y sin embargo valía la pena. Y Epicteto dice, oye, la vida igual es difícil, pero comprender la realidad es mucho más importante. Y tal como la estatua, va a ser difícil, pero Dios mío, diría Epicteto, que mucho más vale. Eso. Tengo una pregunta sobre el tratar de florecer en un entorno dañino. Está bueno. Por ejemplo, no sé, podemos hablar de Viktor Frankl o James Stockdale, o podemos hablar también de alguien que nace en Latinoamérica. Eh, y también como que se puede como malinterpretar el estoicismo en una forma como, mira, tú siempre puedes ser feliz, solo tienes que esforzarte. Porque si por ejemplo, Epicteto era un esclavo, Viktor Frankl estuvo en el campo de concentración y Stockdale también, y aún así pudieron sobresalir, a pesar de toda esa adversidad. Uh-huh. Como que quería preguntarte qué opina Epicteto de eso, de estar floreciendo en un entorno dañino. Como, como que tiene que ver con la dignidad o con el humo. ¿Por qué no propones algo? Y yo te comento. Lo desarrollo en un papelito. ¿Qué piensas tú? Eh, es que
Pues es que, por ejemplo, lo que pienso es que el asunto de Stockdale, él fue torturado. Yo pienso que Epicteto le diría, oye, si tienes mucho humo, suicídate. Y lo mismo podría decirse con Víctor Frank. Pero eso es lo que, no sé, como que me genera ruido. O podría como interpretar como, bien, tienes la providencia, te pasó todo este sufrimiento para que tú lo enfrentaras y lo soportaras como Job, algo así. Entonces como que están esas dos lecturas que tengo. Mm. Eh, claro. El estoicismo clásico le daría un sentido cósmico a las cosas. Eh, por ejemplo, aquí, en un momento como el esclavo, en el texto este, el estudiante se queja de que le corre la nariz, ¿no? Como que, ay, tengo mocos. Eh, entonces, es natural, dice el estudiante. Oye, ¿y esto también es parte de la naturaleza? Que tengamos mocos y tengo que sonarme todo el rato. Y Epicteto le dice, oye, no te quejes, mejor suénate, resuelve el problema, eh, y si no, resístelo. Sobre vivir en un entorno difícil, claro, ahí yo pienso que eh, tiene que ver también con la prudencia. Uno está bueno florecer en la adversidad. Sin embargo, yo creo que hay que empezar por las cosas pequeñas y después lanzarse a las cosas difíciles. Me acuerdo de haber discutido con un profe de estoicismo que era mexicano, y él decía que si el barrio era peligroso, el estoico se iría a vivir al barrio. Y yo le decía, pero no, o sea, es, no es, siento que no es racional ir al lugar a correr el riesgo, a menos que intentes mejorarlo y tengas una estrategia para mejorarlo. Yo usé el ejemplo como de una guerra civil. Hay una guerra civil, tengo dos hijas, bueno, yo me voy de acá, ¿cachai? O sea, no, yo no voy a quedarme a la resistencia si tengo dos hijas. Mi rol de padre es más importante que mi rol de ciudadano para mí, por lo menos. Eh, no nos quedamos a pelear a la guerra. O me encargo de que las niñas estén a salvo y luego ya si yo creo que mi rol de ciudadano no vale, bueno, pues me quedo. Pero, eh, ¿qué es lo que creo que tú decías esto de que el humo? Si es que la habitación está llena de humo, es la analogía, porque hay un incendio y no puedes soportarlo, bueno, siempre puedes, la muerte siempre es una posibilidad. Eh, pero si puedes soportarlo e intentar, yo creo que Epicteto te diría, pues hazlo, pero no a tontas y a locas, sino no a ciegas. Ten un plan, coordina con alguien, asóciate con personas, resolvamos esto juntos. Yo no creo, en ningún caso creo que el estoicismo como que enseñe martirio y autosacrificio por valores abstractos, ¿sí? Porque sí, no, si bien es una ética de roles, no sé si es una ética de valores. Y por otra parte, hay ciertos valores que en un sentido moderno también se ponen en duda. No, ¿qué es la patria hoy en día? Adiós, Leonidas, que te vaya bien. ¿Qué es la patria hoy en día? ¿Cachai? Estoy en un empleo, pero en mi empleo me pagan muy poco. ¿Me quedo? Me voy. Bueno, si consigo uno mejor, pues me voy al siguiente. Si no tengo este empleo, en el fondo voy a sufrir hasta que me consiga uno nuevo. O si tengo la valentía suficiente de vivir en la calle, pues le voy. ¿Sí? Pero con un plan. ¿No? Eso. Está bueno, entonces como que ante la adversidad uno tiene que buscar como la prudencia, examinarlo de forma severa y también tener como dignidad, elegir como qué batalla luchar. Sí, tal como dice André Pérez,
Me recuerda a la situación que sufren algunos al dejar su país porque el país se está cayendo a pedazos. ¿Cuándo sería correcto dejarle atrás o seguir actuando en el mismo? Y esa es la gran gracia del estoicismo, lo que hablábamos antes con Diego. Claro, si bien es normativa de que se propone una ética de los roles, nunca te dice cuáles son tus roles reales, de cuál es tu rol, cuál es tu jerarquía de roles. Dice que hay ciertos roles naturales. Epicteto, de nuevo, como es un sujeto religioso, dice, nosotros somos hijos de Zeus, entonces debemos honrar primero que todo la razón, pero también somos humanos, entonces debemos honrar nuestra hermandad con los humanos, con los hermanos humanos, y somos ciudadanos de la cosmópolis, entonces debemos honrar nuestro rol, nuestro cargo de ciudadano de esta cosmópolis. Claro, en un contexto con Dios de por medio, genial, uno tiene un rol clarísimo. El cristiano sabe que él es hijo de Dios, entonces puede ir a la guerra convencido, o el musulmán, cuando no son los musulmanes, los yihadistas, cuando dicen, bueno, aquí está el nombre de Dios, no hay verdad más grande que ella, pues me sacrifico el nombre de ella fácilmente. Hoy en día, claro, es mucho más complicado, porque tras estos roles enormes vienen de lo que diría la filosofía moderna, vienen de estos metarrelatos, que son grandes ideas macro que contienen todas las otras y le dan un sentido, una dirección hacia el mundo, como el liberalismo, el socialismo, la ciencia muchas veces, la religión, la fe, etc. Entonces todas estas como han perdido fuerza. ¿Vale la pena quedarse y pelear por tu patria? Uf. El estoicismo no te dice sí, 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 no, sino que te dice, escoge cuáles son los roles que tú crees que son los importantes y síguelos, usando la razón. Porque, para cerrar, el ideal límite es el sabio. Y el sabio tiene estas dos cualidades, que es leer el mundo tal como es, y desde esa lectura como es el mundo, saber actuar de forma práctica, de forma útil, coherente, conveniente, que son las tres, conveniente según su deber y según las cosas que son dentro de su control. Uno que no es sabio no sabe leer qué es lo conveniente, no sabe cuáles son sus roles y muchas veces no sabemos qué es lo que está dentro de tu control y qué no está dentro de tu control. Por eso nos confundimos, por eso somos como el barco que no tiene puerto, porque no sabemos, cualquier viento nos toma y nos lleva a algún lado y no sabemos hacia dónde va. El sabio no, el sabio sí conoce el mundo. ¿Podemos ser sabios? No, esa es la gran paradoja, no podemos ser sabios, pero sí podemos usar la razón para discernir cuáles son más coherentes, cuáles son los roles que tienen más sentido, y ahí está. ¿Voy a luchar en esta guerrilla o salvo a mis hijas? Puta, son mis hijas. Mis hijas. Pero otro dirá, no, la patria. Uf, está difícil, pero dale. O sea, en ambos casos Epicteto no te, no te increparía, no te miraría menos, te diría como, elegiste este rol para ayudar a tu familia y elegiste esto para servir a tu patria. No Entonces, lo sé, no lo sé. Yo creo que Picteto, de nuevo, diría, sí, te diría, sabes que yo no soy quien para decir quién es quién, eh, porque ninguno puede leer la providencia. Eh, Quizá lo que te diría es como, asegúrate de estar tomando una buena decisión. ah, bueno. Sí, pues es un profesor, no un gurú. Eso es lo que más me gusta de Picteto. Es un profesor, no un gurú. El 6, 7, 6, 7, 7. 16, 17. ¿Dónde está 17? El 7. Ah, 5, 7. Aquí está. Sobre el uso de razonamientos equívocos, hipotéticos y similares. En resumen, la razón nos permite establecer qué es lo verdadero, suprimir lo falso y dejar en suspenso lo incierto.
Lo que el razonamiento entonces se refiere a la lógica. La lógica es conocer los juicios o los fundamentos de nuestro conocer, de nuestra forma de razonar. Si yo tengo, como dijimos el otro día con Diego, el estar enojado también es un juicio. Y si estoy enojado, yo voy a leer el mundo de forma enojada. Si estoy triste, yo voy a leer o estoy avergonzado, soy un sujeto proclive a la vergüenza. Bueno, si me dicen, oye, qué lindo tu chaleco, voy a sufrir, incluso si me hacen un cumplido. Si soy un tipo que está propenso a la ofensa, si me dicen, oye, tus zapatillas, yo voy a pensar que me las quieren robar. O, no sé, o me insultan a través de ellas. O si me preguntan por, oye, tu hermana, bueno, un clásico, ahí ya no, es difícil no caer en la provocación. Pero el gran tema es cuando te insultan, te dicen palabras, y es uno el que le asigna a esas palabras peso. Ese peso es un juicio. Entonces alguien podría insultarme, decir que siempre tengo una camisa azul. Bueno, sí, todas mis camisas son azules. No, no todas, pero siempre me pongo camisa azul. Eres un idiota, te gusta un solo color. No sé si soy, quizás sí soy un idiota. No solo me gusta un solo color, no sé, que uno puede relativizar lo que te dicen. Son ejemplos muy burdos, pero en la práctica uno los comprende. Estás en el auto y alguien se cruza. Ese que se cruza quizá no te vio, pero ¿qué pasa? Uno le toca la bocina, golpea el manubrio, le grita a un parabrisas, le gritas estando solo, es ridículo, todo eso es ridículo. O, bueno, entonces, el razonamiento nos invita, en el fondo, a conocer cuáles son los fundamentos de nuestra razón, de nuestro comprender, identificarlos y saber cómo valorarlos. Identificarnos, como decíamos en la sesión pasada, identificar cuál es la estructura de valoración. Por ejemplo, si me dicen, no sé, yo iba a los trabajos, uno de mis pegas, yo siempre iba vestido igual, porque en el fondo no iba a gastar mi ropa en mi pega. Y me acuerdo un día me echaron una talla y dije, oye, vengo igual, si esto no es mi vida empieza después. Allá afuera es mi vida. ¿Qué voy a gastar mi ropa en esto? O un día yo tocaba en una banda y llegué con mi ropa de música al trabajo, pues claramente me cambié, pero me miraron así como, ¿quién eres tú, man? Como que casi que eres un payaso. Dije, bueno, este es el que soy realmente. Esta es mi puesta en escena. Allá, esa es mi vida. Bueno, eso. En resumen, la razón, ¿qué requiere un razonamiento? Establecer lo verdadero, suprimir lo falso, dejar en suspenso lo incierto. En el caso del Epicteto da un ejemplo muy bueno, es como con cosas materiales, o sea, ¿cómo decirlo? Como con cosas evidentes, que es la catalepsis. Dime afuera que es de día y es de noche, vamos, no puedo. Dime que no es de noche, siendo de noche, pues no puedo. Dime que las estrellas son pares o impares, tampoco puedo. O sea, yo no puedo negar lo verdadero, no puedo afirmar lo falso y tampoco puedo afirmar lo que no sé. No puedo negarlo tampoco. Por tanto, es incierto. Si es que, y lo importante de la razón es, si es que está equivocado, no hay que seguirlo. Si es que es verdadero, seguirlo. Si es que es incierto, mantenerse en la epogé, que se llama. Ahora, para cerrar este capítulo, ¿por qué se llama de los razonamientos equívocos, hipotéticos y similares? Eso es un asunto de lógica que no vale, que puedo explicar, pero que no vale la pena. En resumen, los equívocos son cuando uno usa una palabra, por ejemplo, seco, pero que tiene dos contextos distintos, entonces se pueden confundir. Un desierto es seco y en Chile cuando tú eres seco eres muy hábil. Entonces uno puede usar, digamos, cuando alguien sube una patineta y dice, y alguien tiene agua y alguien usa la palabra seco, se presta a un equívoco. Entonces, lo que te llama la razón es usar categorías que tengan sentido y que no sean equívocas, ¿no? Hipotéticos son premisas palabras, o premisas, en verdad, que ocultan dentro de sí otra, como podríamos decir, bueno, no se me ocurre ninguna, pero alguien tiene un carácter fuerte y en verdad es enojón y malvado. Entonces,
también es una premisa falsa, porque uno puede decir carácter fuerte, bueno, sirve para ir a la guerra o para resistir cosas, pero en verdad lo que estás diciendo, al discutir, lo que estás diciendo es que el tipo tiene un carácter de mierda. ¿Sí? Eso es una premisa hipotética, porque esconde una otra. Y después habla de las similares. No vale la pena, no lo voy a explicar, pero es como decir dos veces la premisa como para que tenga fuerza. No importa, no entremos en eso. Lo que está diciendo Epicteto acá es como, amigo, hay que aprender lógica, seamos ordenados como pensamos, y lo importante es, del uso de la razón, comprender estas premisas y saber que uno debe desprender la conclusión de las premisas. Y si tu conclusión no está allá de las premisas, estás haciendo un salto. Por ejemplo, me insultaron y me enojé. ¿Por qué te enojaste? Es que me insultó. Ya, ¿cuáles son esas premisas? ¿Dónde están las premisas? Hay una oculta. Cada vez que me insultan debo enojarme. Entonces ahí uno, y ahí viene el tema de lo indeciso, o sea, de lo impreciso, de la epogé. No sé, digamos que todavía no sé si es que cada vez que me insultan tengo que enojarme. ¿No? Digamos que no, porque puede que sí. Bueno, no tengo fundamentos para hacerlo. Entonces uno, y eso pasa con el que está todo el rato pensando los fundamentos, se queda un poco quieto, piensa, es más lento, quizá la acción pasa sobre él y lo superó, pero él se queda pensando y dice, bueno, ¿debo enojarme o no enojarme? Si es que no tengo fundamentos suficientes para mi enojo, estoy basándome en un equívoco. Y estoy cometiendo un error, incluso Epicteto diría, y estás en contra de la naturaleza. Porque quien entra en contradicción con otros está en contra de la armonía. Eso, no voy a extenderme. Es difícil. O sea, si tengo que, para cerrar con algo, es súper difícil, es un ejercicio súper necesario. Y uno anda de a poco. Súper importante ir de a poco. A Eh, mí me pasa en el WhatsApp o con mi ex o lo que sea, como que hay mucha malinterpretación de leer las palabras y que conflictos por eso, o sentir como que el otro está cortante, pero en realidad tiene un día ocupado, ¿no? Y cada juicio genera emociones. Siento como que es importante examinar los juicios y aplicar la lógica. igual, claro, el llamado de Epicteto es de 2000 años atrás. Yo hoy diría, la lógica está interesante, pero no sé si todo el mundo debería aprender lógica. O quizás sí, no sé, yo no lo sé. Escogé, no sé si todo el mundo debería aprender lógica. Pero lo que sí deberíamos hacer es saber que nuestras emociones no solo se basan en juicios racionales, sino que también producen juicios. Que después yo traduzco y digo, es que siempre están ellos insultándome o nadie me respeta o bueno, ¿Cómo un ejemplo de que una emoción produzca un juicio? O sea, te refieres a que un juicio produce una emoción y esta emoción produce otro juicio. claro. Ah, ya. Yo en mi desconocimiento, de lo poco que he leído de terapia cognitivo-conductual, es que hay una tríada de la emoción, la cognición y la conducta. Y que las tres, si bien uno puede analíticamente separarlas y con ellas, y así se trabaja, generalmente actúan en conjunto. Entonces, una se colabora con la otra y empuja a la tercera. ¿Qué es qué? Para eso hay que sentarse, hablar con el terapeuta o con el lapicito y ordenarse. Pero sí es claro que uno puede intervenir las tres desde cualquiera de las aristas. De modo que si tú encierras a alguien en una cárcel o en una celda chiquitita, tú vas a tener que es un asunto material, comportamental, porque limitan tu comportamiento, o sea, vas a volverte loco. Es así, ¿cachai? Es así. La conducta va a causar emociones y al mismo tiempo ideas. Mm, sí, claro. O al revés, los tipos, por eso no sé, a los militares los hacen correr, los hacen dar ejercicio, hay todo un tema con el mantenerse en actividad física, como no solo
no solo como distracción, sino también como estrategia de disciplinamiento. ¿Sí? Todo un tema. Yo O la vi tortura. el, Ah, un tratamiento psiquiátrico que están haciendo a gente con depresión de hacerle deporte como 5 veces a la semana. Y como la que raja. están dando buenos resultados, pero así como impresionante. Sí, lo encuentro increíble. Creo, de hecho, por eso, por mi tristeza, empecé a saltar la cuerda. Ha cambiado mucho, no sé, tampoco salto tanto la cuerda. Pero yo sí sé que si saltara 3 horas al día o hiciera 3 horas de yoga al día, bueno, estaría así vibrando con mis chakras octavos, no sé cuántos chakras hay, pero estaría vibrando ahí al máximo. Si el cuerpo te causa juicios, pues, sin duda. Cuando he estado fuerte, cuando he hecho ejercicio así como yo hacía pesas y estaba como fuerte, yo me sentía otra persona. Yo sé que me daba un juicio distinto. Ayer me pasó con un juicio, un compañero preguntó algo que mi primera impresión fue como que estúpido, que era como la fórmula, no sé si la conoces, que es como A más B por A menos B es igual Sí, A A cuadrado cuadrado. menos B cuadrado. Pero el Sí. compañero insistía en que faltaba algo y lo dijo 3 veces y estamos en segundo año, no sé, es como muy raro que no lo entendiera, pero ahí me sirvió porque me di cuenta que lo consideraba estúpido, pero, pero de tanta fuerza que yo creo que si yo hubiese preguntado algo malo, yo me sentiría estúpido con esa misma intensidad. Como que me sirvió como para autoconocerme el cómo estoy midiendo a la otra gente y cómo me mido yo a mí mismo. Puta, súper bueno. Y es como, y esto sale, lo dice Marco Aurelio, lo dicen Carl Jung también, incluso en cómo uno puede aprovechar de autoconocerse evaluando a los otros, es increíble. Yo, o sea, ya que estamos en esa, puta, no sé, nosotros estamos haciendo un viaje, nos duramos como 1 hora y media de ida y de vuelta, una vez a la semana con mi madre, vamos, y mi mamá, bueno, tiene 72 años, pero ha tenido accidentes, como un accidente vascular, alguien podría decir que tiene como los daños clásicos de un Alzheimer inicial, ojalá mi mamá nunca mire esto, pero la mamá, disculpa. Eh, y el otro día estábamos andando, mi mamá leía los letreros. Siempre como que le ha dado por leer los letreros, y todos los letreros, los lee. Y a mí me hierve la mierda que lea los letreros. Porque es como, no sé, hay una weá como que yo pienso que mi mamá, entre que mi juicio tonto, o sea, tonto, mi juicio, sí, que irracional, es como, está insultando mi inteligencia al no hablarme de cosas interesantes. Mira la idiotez, weón. Y porque yo le he dicho hartas veces, así como, ¿por qué me dices esto? Yo conozco acá, o me explica cosas elementales, como, este barrio se llama así, ya me lo he dicho 6 veces, ¿cachai? Yo ya sé que este barrio se llama así. En volar por con una chica que vivía ahí, ¿cachai? Como, ¿qué es esto? Hasta que me di cuenta que yo estaba emitiendo un juicio sobre el asunto. Y dije, puta, quizá mi mamá está recordándose a sí misma estos barrios. Quizá ella los lee porque puede leer y se celebra a sí misma la capacidad de leer que tiene todavía. Yo al enojarme estoy siendo no solo un idiota, sino que estoy profundamente equivocado y en vez de alegrarme de que todavía puede leer los letreros, me enojo por una weá idiota de que no, como que no respeta mi inteligencia. ¿Qué es eso? O sea, he estado, como que me ha dado muchas vueltas estos días. Uno está inundado de, uno está inundado de juicios, inundado de juicios. Y lo terrible es que toman forma de emoción. Y uno, por así decirlo, emanan como emoción. Y entonces el estoico lo que hace es tomar el resultado, y yo le agradezco el estoico, yo con esto ya me siento pagado. O sea, con esto yo ya voy a leer esta weá hasta que me muera. Porque caché que aquí hay una weá que me es útil y puedo cambiar mi vida. Así de drástico. Cambiar mi vida y dejar de ser un estúpido. Porque qué más estúpido que enojarte con tu madre porque ella se celebra a sí misma su inteligencia. Weón, ¿cachai? Entonces, eso, el estoico tiene una impresión, una emoción completa y dice, ya Alfonso, bueno, se dice a sí mismo, ya, ¿quién? Tu nombre, ya Alfonso, ¿cuál es el fundamento de esta emoción?
¿Cuál es el juicio que causa esta emoción? No sé, no sé, un clásico, no sé, no me importa, no sé, el diálogo poco fraterno que uno tiene con uno mismo. Y el entrenamiento te hace darte cuenta. Bueno, mi juicio es que esta cosa. ¿Y cuál es el juicio oculto detrás de eso? Y por eso mismo Epicteto, volviendo al texto de hoy día, por eso hay juicios ocultos dentro de los mismos juicios. Siempre me están molestando. Bueno, eso incluye, un juicio incluye, tú no puedes ser molestado, por ejemplo. Por otra parte, un juicio ridículo en el que todo el tiempo la gente está, no sé, llamándote por teléfono para molestarte. Y quizá te llaman para celebrar que estáis vivo, ¿cachai? Y preguntar cómo estás. Eh, Claro. Ser gentiles. Uno los lee de cierta manera. Bueno, emoción, evento, juicio. Uno lo que percibe es el evento y la emoción. Y típicamente uno ve el evento como una cosa total. El evento con juicio incorporado y es una sola cosa inseparable. No, pues, el evento con el juicio. Difícil, bueno. Para cerrar, lo que quería decir antes es que la teoría moderna de conducta, emoción, cognición, dice que están todas unidas y que son hábitos. Hábitos emocionales, hábitos conductuales, hábitos cognitivos. Y esa es la gran maravilla, lo que más me gusta de esto. Es que si son hábitos, pueden ser cambiados. Y si son hábitos, puedo reconocerme mis propios patrones. Y por eso es tan importante tomarse nota, ¿cachai? De pronto en estos diarios estoicos, hoy día me enojé con mi madre, hoy me enojé con mi madre, hoy día me enojé, puta, te enojáis siempre con tu madre, ¿qué chucha te pasa? Hay algo ahí. Es que eso que dice le da todo el sentido al estoicismo, porque el estoicismo trata de hacer lo opuesto a la emoción con hábitos, con disconfort voluntario, con memento mori, con... Y al final con tantas prácticas como que la oscilación de las emociones del estoico se permanecen en calma, o están diseñadas para mantenerte en calma todo este tiempo. Y esa es la Yo, ataraxia. yo bueno, te conté, Diego, pero ayer fui, tiempo atrás, no sé, bueno, no sé, ojalá nadie vea estos videos, bueno, pero fui a una sesión de Alcohólicos Anónimos eh, y, y los cabros hablaban, eran drásticos, como el juicio, el deseo de tomar, por ejemplo, eh, y el dolor que traía. Y ellos lo llamaban una enfermedad. Esto es una enfermedad mental, decían los cabros. Eh, y yo lo miraba y decía, esto es estoicismo, po, no, en un sentido como del arte de vivir. ¿Cachai? Epicteto usa esta categoría del arte de vivir, en Marco Aurelio también aparece, de que la filosofía es una herramienta para sanar el alma, las enfermedades del alma. ¿Cachai? Psique, alma, mente, uno podría decir como los juicios equivocados, los hábitos de juicios equivocados, podrían ser sin patologizarlo, no voy en ese sentido, sino que son enfermedades, ¿cachai? Que pueden ser sanadas, solo eso quiero decir, no quiero usar la categoría patológica. Y lo importante es que, diría Nietzsche, o sea, aprovechando el que está ahí rebotando, uno podría ser su propio médico usando la filosofía. O, o estar atento, ser un observador atento de uno mismo. O a la Sócrates, conócete a ti mismo. ¿Cachai? Conócete a ti mismo implica conocer cómo piensas, qué te gusta, qué no te gusta, a qué cosas no soportas, a qué le tienes miedo. Bueno, ahí está el juicio. A mí lo que me llamó la atención de Alcohólico Anónimo, lo que me contaste, es que incluso ahí está esta cuestión del logos. El logos está ahí Dios, porque a ellos Sí. le imponen como el cristianismo, ¿no? ¿O es una iglesia la que lo ayuda? Es que hay una, no sé si es parte de este tema, pero bueno, o sea, como para cerrar la clase y hacer la siguiente, pero no importa, está bueno. Los fundadores sí piensan que proponen a Dios, pero como me atrevería a decir, como una fuerza superior a la que uno se entrega, pero no necesariamente como un logos de estoicismo Claro, claro, sí. clásico, pero sí como, como una fuerza externa a ti como podríamos decir, la razón, ¿cachai? Yo podría meter ahí la razón y decir, yo entrego mis pasiones y mi irracionalidad, por ejemplo, en la necesidad de tomar todos los días,
entrego mi racionalidad y sé que yo no puedo, me supera. Es una de las máximas, son 12 pasos, los pueden leer en internet, estoicismo, o sea, Alcohólicos Anónimos, 12, son maravillosos. Y dice, uno de ellos es, el alcohol me supera, no tengo control sobre él. Después dice, reconozco que mi adicción es como irracional, y que está basada en algún defecto mío que reconozco y que tengo que trabajar, pero no importa. No voy a hacerme caso, porque el tema de la adicción es enorme, no voy a hacerme caso y le voy a hacer caso aquí y ahí entra Dios. Pero a Dios uno puede reemplazarlo por lo que sea, bueno. Por Pero las recomendaciones te dicen esa opción, así como... Sí, dice, Dios como sea que lo concibamos aquí en este grupo. Ah, Como, buena. bueno, es bacán, sí. Yo igual tenía ese prejuicio, alcohólicos culiados, o sea, alcohólicos culiados, alcohólicos anónimos culiados, son cristianos y tal. No, loco. Pero dijeron la plegaria y la serenidad, ¿o no? Sí, al final. Qué Yo ahí buena. orgulloso, así casi que... Ti, 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 ti. Oh, hice un meme de eso, lo voy a subir. O sea, de la plegaria y la Dale. serenidad. Lo que quiero decir es que, nada, el alcohol me supera, yo reconozco que me supera, y que este verme superado tiene que ver con un juicio. Caché, la voy a subir estoicismo, o sea, los invito a leerlo. Esto es un juicio equivocado, que reconozco equivocado, y me entrego a el juicio que podría ser más como correcto, o sano, o al cual yo me voy a entregar. Y uno puede reemplazarlo por el terapeuta, el director de este grupo, lo que como grupo acordemos. Quizá Dios, si te gusta Dios, ¿cachai? La providencia, si te gusta la providencia. Como eso. Mi razonamiento es equivocado porque es un juicio. Y las adicciones son así, pues son juicios. Mi única manera de ser feliz es haciendo la cosa que me gusta. Ni siquiera que me gusta, a la que estoy sometido. Es mi amo. Es brígido. Yo invito a todo el mundo alcohólico, ¿no? a ir a mirar y dar su respeto. Y aportar, por supuesto. No, y uno Siempre que se puede. aprende mucho del ser Bueno, humano, de las enorme, pasiones. enorme. Sí. Piolita me gusta, lloré como en 3 ocasiones. Como, estuvo enorme, bueno. 7, cerremos con el 8. ¿Alcanzamos? No, ya estoy. Tengo que salir Está a ahí hasta las... arriba. Sí. Pero Te voy a perder te todo lo muy perdí. bueno y bueno, me gustó harto. Como cotidiano y académico. Sí, pues, bueno. Sí, eso. Yo propongo que sigamos haciéndola los sábados